The nominees for Achievement in Makeup and Hairstyling are Society of the Snow. For Best International Feature Film, the nominees are Society of the Snow, Spain. Pregunto para quién serán esas imágenes. Tal vez sean para nuestras familias. Volveremos a vivir en su imaginación. Best Motion Picture Non-English Language. Society of the Snow. Margarita Huguet por La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. José Antonio Bayona por La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve. El premio del público a la mejor película es para La Sociedad de la Nieve, de Juan Antonio Bayona. Hacía tiempo que no rodabas en español, venías de dos producciones de fuera, El Señor de los Anillos y Jurassic World, ¿no? Y te apetecía un poco como explorar, ¿no? ¿Por qué eliges este tema? ¿Por qué eliges el accidente de los Andes del 72? Ya hay una película de Marshall, tú das otra visión, pero ¿por qué te interesa? ¿Por qué eliges este tema? Bueno, normalmente las películas que realmente te apetecen hacer te escogen a ti, no las escoges tú. Y yo cuando estaba preparando Lo Imposible, se cruzó el libro de La Sociedad de la Nieve, aún no había rodado Lo Imposible, y me impresionó mucho. Yo conocía el libro de Viven, porque estaba en casa, nunca lo leí, y conocía la película de Frank Marshall. Cuando leí el libro, mi impresión fue, pensaba que conocía esta historia y no conozco el alcance real de esta historia, que la explicación es muy sencilla. Viven se escribió al año siguiente del accidente y eran unos críos ellos. Este libro está escrito 36 años después. Bueno, ¿qué pasa? Nando. Siéntese. La reflexión que hay es una reflexión mucho más profunda, es más, como dice Pablo Bierce, el autor del libro, no es una historia tanto sobre lo que pasó, sino sobre lo que les pasó, ¿no? Es meterse en esas mentes, intentar averiguar qué sentido tuvo aquello, que al final son las grandes preguntas, ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida, ¿no? La vida y la muerte, son los grandes temas, y ahí la película, en esos temas se proyectan de una forma brutal. Desde el momento que ellos caen en un lugar donde la vida no es posible, ellos tienen que recrear la vida, tienen que reinventarla, tienen que reinventar los vínculos, tienen que reinventar las creencias, las costumbres, tienen que reinventar la forma de comer, ¿no? Y entonces ahí toda la aventura de los Andes se convierte en un espejo de nosotros mismos, porque ellos tuvieron que valorar qué era importante y qué no era importante, ¿no? Y lo importante en esta historia es que, a pesar de que fueron 72 días, a pesar de que lo perdieron todo allá en la montaña, nunca cundió el pánico y siempre se cuidaron unos a otros, ¿no? El avión no se ve. Y aunque pasen por encima nuestro, no van a ver. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Cuando no tenés ropa, te estás congelando. ¡No vamos a llegar hasta arriba! Cuando no tenés comida y te estás muriendo. Si no comemos nos vamos a morir. ¿Comer qué? Yo creo que en la película, sobre todo, hay un ejercicio de ir de la mano muy de cerca con los actores y vivir lo que vivieron los personajes de una forma muy sensorial, muy cinematográfica. El hecho de que los personajes, por supuesto, tenían que ser uruguayos o argentinos, tenían que ser actores locales, tenían que ser muy jóvenes, porque la gente no lo recuerda, pero tenían entre 18, 25, 26 años, eran unos críos. Porque el hecho de ser escogido, en el caso de Enzo, ¿no?, que hace del narrador de la película, que había hecho solo una película y de golpe estar en esta película tan grande, con 20 actores más, siempre con ellos en el plano, rodando este viaje que fue 140 días de rodaje cronológicos, pasando frío, pasando hambre, todos esos estímulos
para que la interpretación sea mejor. Claro, el viaje que vive el espectador es muy fuerte, es un viaje casi físico, ¿no? Para llegar a lo emocional, y ese es el estado en el que te queda cuando ves la película. Esta es la cordillera. Nosotros tenemos que ir de acá a acá. Pero la ruta no es en línea recta. Imagínate, no se puede cruzar así como así, la cordillera es colosal. Por eso viajamos hacia el sur en búsqueda de un paso más bajo. Lo cruzamos y ya en Chile miramos hacia el norte en Curicó y en 10 minutos estamos aterrizando en Santiago. Nosotros cada día teníamos 20, casi 30 actores, 25, 26, 27 actores cada día en el plano metidos. Y el viaje de pasar el frío, pasar el hambre, conocer a los supervivientes reales, conocer a las familias de los fallecidos. Solo el casting fueron casi 6 meses. Ahí ya se creó un vínculo muy fuerte entre ellos. Si a eso le sumas los 140 días de rodaje, al final se creó la Sociedad de la Nieve. Y estoy sobre todo muy conmovido por ellos. ¿Lo ves? Hay que intentarlo. Bueno, hemos hablado del trabajo actoral magnífico, ¿no? De ese valor casi existencialista, filosófico, que claro que tiene la historia, pero yo te tengo que preguntar por el accidente del avión. Creo que no he visto un accidente rodado de esa manera, donde puedes ver cómo se va plegando cada asiento, cada brazo, cada pierna. De verdad, ¿cómo lo has rodado? Si se puede resumir en... Sí, realmente es estar muy cerca de los protagonistas. Nosotros no queríamos hacer que fuera espectacular, o sea, espectacular era una palabra que nos horrorizaba. Queríamos estar con ellos y evidentemente pues, esta cosa que tiene la película que es muy física, ¿no? En el momento en el que el avión se estrella contra la montaña, se queda como si fuera casi un patín, ¿no? El fuselaje se queda flotando en el aire y cuando aterriza es el momento del choque, del impacto, cuando fue el momento más duro, porque ahí todos los asientos se fueron adelante y se convirtió en lo que nosotros llamábamos el acordeón, ¿no? Sí. que los estrujó contra la cabina. Entonces es muy físico, está trabajado todo plano a plano para que realmente el espectador le afecte casi a un nivel físico. Cada plano es mucho tiempo, muchas horas de sentarse y decir cómo vamos a hacer esto. Lo vas juntando pieza a pieza, ¿no? Ahí hay un trabajo, que eso es lo bonito también, un trabajo de fotografía, del diseño de producción, de efectos visuales, efectos de maquillaje, ¿no? Ahí hay combinaciones de planos que son con actores, planos que son con dummies, planos que son maquillaje, planos que es digital. Y es todo un puzzle que vas trazando. Para mí esa es la parte fácil, porque en el fondo es muy técnico, ¿no? Para mí el reto de esta película para mí era encerrarme con 25 actores en un lugar donde no cabíamos con la cámara y contar una película ahí durante 72 días. Hay una escena donde una luz sepulta el fuselaje y nos encontramos que si el avión era pequeño, que eran unos 14 metros, cuando rodamos la luz se quedó en 7,5 metros de altura y ahí teníamos que estar 19 actores, 8 cuerpos, 8 dummies y un equipo de cámara metidos en ese espacio. Y al final, a mí eso es lo que más me apasionaba de esta película, que era todas esas limitaciones reflejaban la dificultad del momento y la verdad del momento. Yo siempre le decía a Pedro Luque, el director de fotografía, todo lo que no podamos hacer le va a dar verdad a la película. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?